Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues soy el padre Javier Acosta. Estamos compartiendo una vez más esta segunda semana de sus contenidos de esta materia que llevan adelante. Soy su profesor. Bueno, también la última vez no me alcancé a presentar por los tiempos. Bueno, pues soy el subdirector también del Instituto Superior de Catequética. Mis estudios en Roma han sido una licenciatura en pastoral con especialidad en catequética y pastoral juvenil. Y también soy licenciado en teología espiritual con especialidad en formación de formadores, egresado de la Universidad Pontificia de Roma, salesiana. Entonces, bueno, pues vamos llevando este caminar. Por ahí, bueno, primero les saludo cordialmente. Aquí está haciendo un poco de calor. Si me ven sudar es por eso, no porque estoy nervioso, también porque ven corriendo. Es importante este caminar que hemos llevado durante la primera semana. Ustedes ya hemos visto durante la primera sesión que teníamos cómo la catequética es una ciencia que epistemológicamente se sustenta como una rama que nace de la teología práctica. Dentro de las teologías prácticas reconocíamos a la teología espiritual, a la teología moral y a la teología pastoral, donde particularmente de la teología pastoral pues nace la catequética como una ciencia propiamente interdisciplinar entre las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y la teología misma, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues fuimos viendo pues lo que ustedes también vieron en la primera semana, la historia, la génesis, algunos conceptos y también familiarizarse, pues así como los doctores con algunos autores, ¿no? Algunos autores que son de renombre dentro de América Latina, de México o también del mundo, ¿no? Bueno, pues está Emilio Alberich, Carvajal en el mundo europeo, también, bueno, pues está Soreca en el mundo italiano, en México está el padre Merlos con toda su obra sobre teología pastoral, ¿no? Y bueno, también en Chile están varios autores, ahí está Ahumada, ¿no? Y bueno, pues si vamos, yo creo que en cada continente hay quien ha escrito sobre este tema y también desde el propio enfoque, ¿verdad? De tal manera que esto va haciendo eh, que nos vaya permitiendo a todos este, pues ir respondiendo a las necesidades que cada quien tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí hacíamos nacer algunos principios, una opción metodológica y que ustedes dentro de este Instituto Superior de Catequética pues van a ir poco a poco asumiendo. Y al final de cuentas, pues es ahí donde nacen estas venas que van a teóricamente hacer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la primera semana? La pueden hacer vía escrita o también pues la pueden hacer sus micrófonos. Está Gleudi, están algunos otros, Ana Gabriela, Blanca, Garza, Mirna, ¿no? Cómo se va entretejiendo también pues el magisterio mismo de la iglesia, particularmente, bueno, pues eh, dentro de la experiencia y de la historia de la iglesia. En esta primera parte considero que el libro de Alberich nos da una visión amplia de lo que es el origen y la historia de la catequética. Me Sí, pareció interesante el planteamiento que hace. sí, Gleudi, eso es importante, ¿no? Como ir poco a poco entendiendo y especificando las cosas, ¿no? Y vamos a irlo también nosotros aquí, eh, pues dejándolo claro, ¿no? Bien. Bueno, pues esta segunda semana, alguien más, sino para como iniciar como un poco con la clase de esta semana y los contenidos que ustedes están viendo.
Nada, seguimos adelante. Bien, bueno, pues hoy vamos a iniciar, como lo decíamos, a veces podríamos confundir o pensar que toda acción pastoral es una acción catequética, ¿no? Y vamos como a entrar en esta expertise de que sí, toda acción de la iglesia, por lo mismo ustedes están leyendo Evangelii Nunciandi, y bueno, pues la Evangelii Nunciandi les va a decir que la iglesia existe para evangelizar, ¿no? Y bueno, ahí también habría que tener sumo cuidado con el término de evangelización. Para nosotros es totalmente América Latina, evangelización, evangelización para arriba, evangelización para abajo, evangelización, y tiene también su historia. Por eso es importante que ustedes en el glosario, la intencionalidad del glosario que ustedes hicieron en la primera semana es para destrabar en ocasiones como el que nosotros no alcancemos a comprender que el término evangelización no es del todo aséptico, sino que el término evangelización nace particularmente en un contexto protestante, es decir, eh, con Gerasmo de Rotterdam, ¿no? Es decir, en un contexto donde la acción de los protestantes le llamaban evangelizar. Cuando viene convocado un concilio pastoral, pues se piensa que en esta dimensión, pues se va enriqueciendo, ¿no? Pues este elemento fundamental para entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí que es importante como no pensar que es posterior en el Concilio Vaticano II, particularmente en la Gaudium et Spes, eh, se tiene sobre todo pues el entender estos elementos como algo que va haciendo pervivir, ¿no? Dentro de la evangelización, ¿no? Entonces es importante esto. Bueno, la acción pastoral. ¿Qué es la acción pastoral? Bueno, pues la acción de la pastoral hemos de identificarla como la acción de la iglesia, es decir, la acción pastoral que no es la mera consecuencia de la adaptación a unos datos de la experiencia, sino que ante todo debe de ser fidelidad a unas normas de verdad reveladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Por eso la acción pastoral tiene esta orientación, particularmente de entenderla como una primera acción que debe de responder a la dimensión de la revelación de Dios, ¿no? ¿Qué ha dicho el Señor sobre su acción de su iglesia? ¿Cómo se ha entendido siempre dentro de la iglesia esta revelación? O sea, la acción de evangelizar se sustenta y entonces aquí tocamos una, una rama de la teología muy importante, como es la teología fundamental. La teología fundamental es la teología que particularmente se evoca sobre el estudio del acontecimiento de la revelación. Y bueno, pues en sentido dogmático, ¿no? Es decir, cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer. Sin embargo, es ahí también donde podríamos decir nace este esfuerzo por esta transversalidad de la pastoralidad. Es decir, el Dios en el que creemos es un Dios que se revela, pero es un Dios que se revela también pues a través de las categorías del hombre, del mundo, del tiempo, del cosmos, ¿no? Entonces, de ahí nace esta pastoralidad, ¿no? El Concilio Vaticano II, consciente de esto, bueno, pues se plantea cómo adecuar estas interrogantes particularmente al hombre, ¿no? Lo que veíamos al inicio con las lecciones que ustedes tienen, se dan cuenta que es ahí donde se pregunta la iglesia, no tanto qué quiere la iglesia del mundo, sino el mundo va poco a poco dando respuesta y interpelando a la iglesia sobre lo que ella quiere, ella quiere, ¿no? Entonces, nos falta esta relación, sobre todo armónica, que es particularmente lo que vamos a llamar la acción de la iglesia. Para todas las acciones de la iglesia tendrán que ser pastorales. Sin embargo, vamos también a trabar que muchas de las acciones pastorales tienen que ir precedidas, antecedidas o también secundadas por procesos catequéticos. Y es ahí donde quizá muchas de las veces, por ejemplo, ustedes podrían decir la pastoral de la catequesis, la pastoral social, la pastoral litúrgica, ¿qué debe de tener de catequético? La pastoral educativa, ¿no?
¿Por qué un catequeta tiene que estar al frente de todo un proyecto formativo en una institución educativa? Bueno, pues porque él entiende los procesos que anteceden al acto educativo en una escuela, pero también secunda para producir el acto educativo de la fe en un itinerario escolar, ¿no? O en un itinerario de formación de cualquier agente, de un agente de pastoral, en la pastoral familiar, en la pastoral social, en la pastoral juvenil, en la pastoral litúrgica, en la pastoral presbiteral, ¿no? Por ejemplo, también agentes de la catequética y también interlocutores de la catequética, pues son los sacerdotes hasta los obispos, y que el catequeta tendrá que entender este elemento. Bien, pero me detengo un poco porque Cecilia Naranjo no escucha. ¿Los demás sí escuchan? Sí, estoy escuchando. Sí. Entonces va a ser un problema de tuyo, Cecilia. Déjenle escribir. Estaba escuchando muy bien. Sí, pero ya no estoy hablando. Ya, estoy. Ahora sí. Perfecto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que el Vaticano II nos invita como a entender como la acción pastoral? Primero, que la acción pastoral es ante todo una acción no del hombre, sino impulsada por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, en la iglesia, entre los hombres, ¿no? Por eso es importante entender eh, también dentro de la acción pastoral que la catequética debe de ser profundamente neumatológica. ¿Qué es neumatológica? Este principio que estoy diciendo, que la acción pastoral es una acción del Espíritu Santo en la iglesia. Neumas es espíritu y es esta acción espiritual dentro de la iglesia. Entonces, por eso también, bueno, pues la acción pastoral debe de ser profundamente preñada, interiorizada por la acción del Espíritu Santo primordialmente. En esta acción misma pastoral viene como intención en la acción pastoral el establecimiento del reino. Es decir, toda acción pastoral busca establecer el reino de Dios y por lo tanto edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Al servicio de esta fe redentora. ¿Para quién? Pues para la gloria del Padre, ¿no? Y eso lo podemos ver en varios documentos. Eso como segunda característica de una acción pastoral. Tercera característica, la misión de la iglesia es una. ¿Cuál es? Que se ejerce a través de la pluralidad de ministerios, ¿eh? Es una. A veces pensamos que la misión de la iglesia, por eso Evangelio Inunciante dice, es una, ¿cuál? Evangelizar. Pero a veces, entonces, todo es evangelizar, sí, en la pluralidad de los ministerios, ¿no? Y bueno, pues aquí podrán ver a los obispos, a los presbíteros, a los laicos, la acción misma misionera, ¿no? Como cuarta característica, la acción pastoral es también esta acción, pues, de la iglesia que está en esta vertiente en la que su base están en verdaderas acciones funcionales dentro de la iglesia. Es decir, no podemos llamar a una acción pastoral aquella que no tiene funcionalidad, ¿no? Y más en estos tiempos, en el siglo XXI. Esto es funcionalidad no en el sentido solo técnico, pragmático, sino como una acción que contribuya a dar vida en el cuerpo de Cristo. Aquí está la diferencia de un pragmatismo que en ocasiones perdemos dentro de la experiencia pastoral. A ver, esto no funciona. A ver, habría que ver o el estetoscopio con el que hay que analizar algunas estructuras, agentes, contenidos de las acciones pastorales es si éstas dan vida al cuerpo que hemos dicho que hemos de favorecer en toda acción pastoral, ¿no? Estas acciones que den vida y que sobre todo, pues como las funciones biológicas, pues si un miembro del cuerpo no funciona o no sirve, entre comillas, pues hay que también amputarlo, ¿no? Y por eso sabemos que el Papa Francisco está en esta reestructuración, ¿verdad?
pues ahora sí que reforma que le han llamado, ¿no? No solo de la curia, sino también de la misma mentalidad de la iglesia, sobre todo marcados por este principio de la pastoralidad, ¿no? Como último elemento, bueno, como penúltimo elemento, perdón, esta pastoralidad también está en esta acción funcional que tiene que darse de manera jerarquizada. O sea, la acción pastoral nunca pierde, y bueno, espero que esto no salga ampolla, y si saca también estoy dispuesto a discutir aquí. La eclesiología, aunque hablamos de una eclesiología de comunión, una eclesiología, ya también ahora con las palabras del Papa, poliédrica, comunional, cilíndrica, en ocasiones algunos eclesiólogos, pero la dimensión jerárquica siempre estará presente. Y esta dimensión jerárquica no la debemos de entender desde como sentirse subordinados, sino una jerarquía en la diversidad de los ministerios, ¿no? Y es ahí donde la riqueza de la pastoralidad puede atenderse. Y esto en ocasiones, desgraciadamente a nivel práctico, cuando no se sabe la injerencia de una eclesiología de comunión y después esto se domestica en algunas corrientes, podríamos decirlo, pseudoeclesiológicas, sea también jerarquicistas piramidales o sea también democratoides, pues se caen en unos abusos en estructuras, pues también en hasta dictaduras, ¿no? De la misma acción pastoral, y se ven comprometidos muchos procesos que enriquecen la vida pastoral de las personas, ¿no? Entonces, esta acción jerárquica, pues, se tiene que dar dentro de esta dimensión. También la acción pastoral de la iglesia, como cualquier otra vertiente, debe de tener la vertiente salvífica y ministerial, es decir, debe ejercerse siempre en continuo contraste con la adecuación de la realidad de la vida del hombre y de la evolución del mundo, ¿no? Entonces, la acción pastoral no es una acción, podríamos decir, solo de abajo hacia arriba, sino también va respondiendo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es una acción pastoral. Lo pueden escribir o este, lo pueden hablar, porque ahorita vamos a entrar en la acentuación de la acción catequética. Más o menos, ¿les parece novedoso lo que les estoy diciendo o ya lo sabían todo esto? Lo que me llama la atención un poco el término de evangelización, que lo que comentabas que pues ha tenido, vamos a decir, un nuevo concepto, o sea que el término no es tan antiguo en la iglesia, ¿no? En la iglesia no, eso sí, eso es importante. Más aún se veía como con sospecha. En el Concilio Vaticano II vas a encontrar pocas veces la palabra evangelizar o evangelización, porque todavía el documento van a encontrar la palabra misión por todas partes. Misión por arriba, misión por abajo. Va a ser hasta que Pablo VI pierde el miedo y lanza Evangelii Nunciandi. Es decir, como diciendo, vamos pues arriesgando, apostando, perdiendo podríamos decir, estas herencias semánticas y vamos asumiendo pues esta acción evangelizadora, ¿no? Y bueno, pues habría que analizarlo. Claro, tiene su sustento bíblico, ¿no? Pero yo digo en el sentido como hoy la entendemos, ¿no? Bueno, Sí, gracias, Claudia. bueno, pierde el miedo por completo porque usa una nueva gramática, entonces. Sí, exactamente, ¿no? Entonces se pierde Evangelii Nunciandi para nosotros como catequetas debe de ser un documento que traigamos bajo el brazo. O sea, pues dicen que el pensamiento teológico pastoral de Papa Francisco está sustentado en tres documentos. Bueno, pues en un documento que se Sí, llama Nostra Evangelii Gaudium. Aetate, ¿no? Nostra Aetate, Evangelii Nunciandi y el documento de Aparecida. Es decir, el Papa Francisco en su forma mentis pastoral
para llegar a una madurez del Evangelii Gaudium, tiene como estas venas subyacentes del Nostra Aetate, también de Gaudium et Spes, Evangelii Nunciandi y el documento de Aparecida, ¿no? Pero bueno, a ver, por ahí Indalecio dice, ¿podríamos decir que toda acción pastoral es evangelización? Sí. O que más bien habría que ver, toda acción pastoral tendrá que ser evangelizadora, más aún, ¿verdad? Es decir, tiene que tener este olor a evangelio. Quiere decir que Blanca dice entonces, quiere decir que la evangelización está presente en todos los ámbitos de la iglesia. Sí, sí, en todos. Es ahí donde nos cuesta, y por eso también el catequeta podrá intervenir en todos los campos, ¿verdad? Particularmente no solo eclesiales, sino también sabemos que evangelizar no se reduce solo, si hablamos de este sostenimiento del cuerpo místico de Cristo, no se reduce solo a la iglesia institucional, porque no es solo eso la iglesia, o no es solo eso el reino, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, sí, Monterrey se llama Pastoral de Sordos y he tenido mis dudas sobre el término pastoral, quien otorga ese término. Mirna Garza nos habla sobre la Pastoral de Sordos. Miren, en este tema sobre la cuestión de la discapacidad, es un tema que catequéticamente está sonando mucho, sobre todo porque estamos viviendo en el análisis de la realidad, les decía yo en la primera clase, estamos viviendo la dictadura de las minorías en sentido también positivo, es decir, y no ha sabido cómo clasificarse también a nivel pastoral, ¿no? La pastoral de los sordos, o también le llaman la pastoral especial, ¿no? Tenemos mucho miedo de hablar de la pastoral de la discapacidad, porque también ya es un lenguaje que dicen que es como excluyente, ¿no? Al final de cuentas, el apellido, a mí me parece como especialista, eh, creo que sí cuenta, pero cuenta más ya ahorita, como estamos viendo, que se haga la acción pastoral, ¿no? O sea, es decir, que pues, si se llama pastoral, no sé, ¿no? Especial, pues habría que también tener cuidado, ¿no? Porque especial, pues todas son especiales, ¿no? Sea, podríamos decir los matrimonios entonces no son especiales o qué, ¿no? Entonces, o no tener miedo, ¿no? O para capacidades diversas, ¿no? Aquí el principio es, este, pues, según la sensibilidad y también la actualidad. En Monterrey, pues no sé verdaderamente en Mirna Garza, pienso pues que lo ha de ser eh, la dimensión diocesana de la catequesis, de la evangelización en la catequesis, la que le llama así, o también la vicaría de pastoral como estructura. Pero tampoco pierdas el sueño por llamarle pastoral de sordos. Miriam dice, padre, ¿podría hablar un poquito más del aspecto de la transversalidad de la pastoral? Decíamos que el Concilio Vaticano II, en la primera lección, decíamos que es un concilio que va a pedirnos la transversalidad de la pastoral, es decir, esto que estamos diciendo, es decir, toda acción de la iglesia tiene que ser evangelizadora o pastoral, ¿no? O sea, yo sé que es difícil para nosotros decir, toda acción de la iglesia tiene que oler a evangelio, tiene que tener todas estas características que les he dicho, ¿no? Tiene que ser una acción que nace de la acción del Espíritu Santo, tiene que ser una acción que busca el establecimiento del reino, tiene que ser una acción que respete la pluralidad de los ministerios, tiene que ser una acción pastoral que se realice a través de la misma acción de la diversidad, ¿no? De los propios particularmente de la acción salvadora, ¿no? Tiene que ser una acción que parte de estas acciones pastorales de la base como verdaderas funciones de la iglesia. Tiene que ser una acción funcional, tiene que ser una acción con una vertiente salvífica y ministerial, jerarquizada, ¿no? Aquí también entonces, como catequetas, lo primero que debemos caer en la cuenta es que tanto la acción pastoral como la acción catequética son acciones complejas, ¿no?
Muchas de las veces queremos decir, a ver, defíneme en 2 palabras la acción pastoral. Eso no existe, ¿eh? Ustedes pregúntenle a un médico, a ver, defíname la operación que la intervención quirúrgica que me va a hacer en 2 palabras, pues le va a decir, la voy a operar, pero no le va a decir lo que te va a hacer, ¿no? Y en ocasiones somos como muy dados a desprofesionalizar nuestro estudio que ustedes van a hacer, porque caemos en terminologías o porque usamos con expertise un término. No tengan miedo. Y también en este estudio, no tengan miedo que después ustedes en sus ambientes pastorales o donde se muevan, congregacionales, en la pastoral educativa, si alguien está con un profesor, moverse con expertise y pues, con un tecnicismo es mejor explicarlo a quien no lo entiende que evitarlo y pensar que hemos perdido el tiempo en nuestra profesionalización, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra cosa sobre esto? Sino para iniciar sobre lo que es esta acción catequética. Bueno, desde mucho tiempo los pastoralistas empiezan como a hacer una diferenciación de un trípode, es decir, la acción evangelizadora, la acción catequística y la acción homilética. Es decir, todo en cuanto a aquello que aprendieron la primera semana del categein, ¿no? Es decir, de la catequética es esta ciencia que se preocupa por hacer el eco que nace, y particularmente entonces será lo que pues robustece la catequética. La catequética tendrá como primer elemento a Cristo centro de la catequesis. Jesucristo es lo que da, es el contenido de la catequética. Y entendido Jesucristo no solo como una persona, sino Jesucristo como todo el acontecimiento revelador. ¿Dónde está presente Jesucristo? Jesucristo está presente en las 3 fuentes fundamentales que conocemos de las que se nutre toda persona, es decir, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Ahí está. Cuando decimos Jesucristo, que tampoco se reduce solo a una cuestión, podríamos decir, de libros, sino de la persona teológica de Jesucristo, ¿no? Que nosotros palpablemente, pues, la evocamos a esas fuentes de donde nos nutrimos, ¿no? Entonces, Jesucristo, este cristocentrismo que también después con el avance teológico se hablará de que la catequética tendrá como centro no solo a Cristo, sino este cristocentrismo trinitario, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tendremos que estar bien nutridos en este fundamento, ¿no? Es de lo que da el fundamento, pues también a la iglesia y también da a la ciencia de la catequética. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque la acción catequética tendrá como tarea pues este primer anuncio. ¿El anuncio de qué? No es el anuncio de una empresa, no es el anuncio, sino este anuncio de Jesucristo, este anuncio del mensaje de la salvación que responda particularmente a esta inicial adhesión de las personas. Entonces ahí viene el, eh, el elemento que después ustedes van a entender como el proceso evangelizador, que tiene sus 3 etapas, la etapa querigmática, la etapa iniciático-catequética y la etapa pastoral, ¿no? Pero al final de cuentas también la catequética se preocupa por esta doble acción, la acción de tener el mensaje de Jesucristo al centro y la acción de cómo el hombre se adhiere a este mensaje. Por eso hablábamos la primera semana de la educabilidad de la fe, ¿no? Entonces, es y cómo se produce poco a poco en esta dimensión, en esta primera característica, es decir, Jesucristo es el contenido, el centro de la ciencia catequética, pues se tiene que producir esta conversión inicial y también esta entrada en el mundo de la fe de las personas, ¿no? Entonces, de ahí que pues podemos encontrar muchos textos bíblicos, desde Colosenses 4:3, Marcos 16:15, ¿no? Colosenses dice, donde quiera que Dios abre la puerta de la palabra para anunciar el ministerio de Cristo a todos los hombres, dice Marcos 16:15, Hechos de los Apóstoles 4:13, 19:31, dice confiada y constantemente, ¿no?
para ir a anunciar, ¿no? Corintios 9:6, Romanos 10:14. Y bueno, pues le estoy nutriendo para que vean que, pues, esto no nace solamente irnos solo por la cuestión educativa de las ciencias de la educación o las ciencias de la comunicación, sino hay un tronco que profundamente está enraizado en la cuestión teológica y porque la catequética tiene como fin principal, pues poner en contacto con Jesucristo. Y bueno, pues en este contacto con Jesucristo no es un contacto meramente espiritualoide, ¿no? En este contacto es un contacto con una persona que nos hace entender y entrar en relación con Él, ¿no? Bien. A este primer punto decimos que la acción catequética entonces se tendrá que poner en énfasis, pues, el segundo elemento, que es el anuncio de la buena nueva, ¿no? Como invitación a una primera entrada en la fe. Entonces sigue lo que es entender esta conversión inicial o también en algunos lenguajes le llama la acción querigmática, pero todavía nos estamos alejando del término para migrar al término del primer anuncio y después pasar a la famosa acción propiamente de la catequesis, ¿no? Es decir, de buscar robustecer la fe o lo que decíamos en la primera semana, de producir una fe adulta. Ya no se habla tanto de una fe madura porque las ciencias humanas no se alcanzan a poner de acuerdo que es una fe madura. Entonces, nosotros hablamos de una fe adulta, es decir, si nos movemos en el arco de la vida, la infancia, la adolescencia, la juventud, pues cada etapa tendrá su etapa de adultez según lo que se entienda, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, que es buscar este robustecimiento, este crecimiento de la fe, o de madurez de la fe, ¿no? Pues se trata de esta evangelización, entenderla como un acontecimiento paulatino. La catequética, la acción catequética nos hace entender que eh, pues esta acción de anuncio es paulatina y entonces ahí van a ser el término que nosotros usamos como con mucha familiaridad de los procesos, ¿no? Es decir, la educación de la fe es paulatina, es lenta, es, podríamos decirlo así, poco a poco, ¿no? Entonces, por eso, en este poco a poco también no quiere decir sin horizonte, por eso el catequeta sabe en el poco a poco direccionar, dar oriente a lo que se va, pues, construyendo dentro de la experiencia de la fe, ¿no? Por eso esta catequesis cristiana tiende pues a que la fe, en algunos elementos, sobre todo clásicos, se habla, tiene que ilustrarse, ¿no? O sea, eh, los primeros, como decíamos, esfuerzos por hablar de la catequesis, pues muchos de ellos se fueron en la cuestión cognitiva, ¿no? Es decir, ¿quién estaba catequizado? El que sabía cosas de memoria, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos migrando, que ustedes en la cuarta semana van a abordar el paradigma de la iniciación a la vida cristiana, estamos migrando hacia la iniciación, es decir, ya no basta solamente la cuestión cognitiva, no solo la cuestión afectiva, sino vamos a entrar en todo el existente del hombre para ver cómo éste se adhiere y pervive en su adhesión, particularmente con la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, se trata pues en este segundo elemento entender que el anuncio de la buena noticia se transforma en una escuela de la vivencia sobre lo sobrenatural, ¿no? Es decir, particularmente la relación con Dios, ¿no? Penetrando sobre todo en esta palabra que se hace salvación y que va haciendo al hombre crecer hasta llevarlo a la madurez, a una madurez apta que les permite sobre todo vivir conscientemente y activamente la fuerza vivificante de la palabra. Entonces, esto como segundo elemento de la acción catequética. Y tercero, bueno, pues esta acción catequética, particularmente después del aporte conciliar, pues también nos habla de que la acción catequética permite la catequización. ¿Qué quiere decir esto? La educabilidad de la fe. Ya, ¿para qué ustedes están estudiando catequética? Bueno, pues estamos estudiando catequética porque nosotros científicamente sabemos que la fe, aunque es un don y una virtud teologal, pues sabemos que se puede y se debe educar.
y que dentro de los dinamismos antropológicos, la fe o esta virtud teologal no es una virtud teologal que viola los dinamismos antropológicos y cognitivos, físicos, existenciales del hombre de una manera integral, sino que nosotros los hemos de conocer para que este elemento que está presente en toda persona, o sea, no podemos decir que alguien no tenga fe porque es un don teologal, es una virtud teologal. ¿Qué quiere decir teologal? Pues que está dada al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, en ocasiones claudicamos porque pensamos que la educabilidad de la fe solamente depende de los recursos y de los instrumentos que usamos, ¿no? Entonces, esta dimensión es importante, ¿no? Por eso, esta directriz de la catequización, en este elemento, de esta tercera característica de la acción catequética, nos sirve para poder tener directrices que van permitiendo darnos oriente, camino para los ministerios de la Iglesia, criterios también de una revisión respetuosa y cordial con las instituciones, los instrumentos, las concepciones teológicas, ¿no? Y también nos permite, particularmente, pues saber que el término de la catequesis está constantemente en renovación, es decir, en una exigencia ineludible para dar respuesta a la vida de las personas en la iglesia, ¿no? Entonces esta obra se realiza pues dentro de esta aportación personal, dentro de esta profundización teológica y una reflexión que vamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta renovación pues se da particularmente de San Pío X en adelante hasta llegar en San Pío X con los catecismos y bueno, pues después con el Concilio Vaticano II, hablar ya más bien de procesos itinerarios, llegar a catequesis tradende, ¿no? Redentoris missio y toda esta columna vertebral magisterial que les va a permitir entender la pastoralidad de la Iglesia, pero también nutrirse de la fuente principal de la catequética, que hemos dicho que la fuente principal de la catequética es el magisterio de la Iglesia, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No, hemos dicho que Entendido. Jesucristo, atentos, Jesucristo, y bueno, más que la Sagrada Escritura, Olga, Jesucristo, el acontecimiento de Jesucristo. Esto es importante porque si no, se nos va el sustento más grande. Este principio que les debe de quedar muy claro en esta lección, el cristocentrismo trinitario, es el contenido con mayúscula de la catequética. Es el contenido. Jesucristo, pero con un término catequético se habla del cristocentrismo trinitario, ¿verdad? O sea, la persona de Jesucristo. Por eso ustedes en su matrícula, en su malla curricular, llevarán después el Cristo centro de la catequesis. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto va a permitirnos a nosotros desdoblar, conocer quién es Cristo, ¿eh? Porque si no eso, ¿verdad? Magisterio, la Biblia, ¿no? Porque si también fuera solo la Biblia o la Sagrada Escritura, tendríamos una visión un poco luterana, ¿no? Es decir, bueno, pues basta conocer los libros de la Sagrada Escritura para conocer a Jesucristo. O bastaría conocer solo el magisterio de la Iglesia para conocer a Jesucristo. Es una relación sobre la que se entra. Muy bien, Olga, sí. El cristocentrismo trinitario como contenido, sí. Como contenido, de ahí se van a desprender del cristocentrismo trinitario o de Jesucristo, ¿verdad? O sea, yo lo digo Jesucristo. Y cuando entra este término Jesucristo en la catequética, se cita cristocentrismo trinitario y se habla de que es el contenido. Y de ahí se van a desprender, el directorio general para la catequesis dirá, los contenidos de la catequesis, que son el directorio general para la catequesis cita 6, ¿no? Pero los clásicos son 4. Entonces, pero son dos cosas diferentes. Por eso también ustedes llevarán esas dos materias. Llevarán una materia que se llama Cristo centro de la catequesis, para dejar claro que es el contenido de la catequesis, y llevarán otra materia que se llamará los contenidos de la catequesis.
Y bueno, pues espero no estar adelantando la clase al maestro que les va a dar esas clases. Bien, pues por mi parte sería todo. Yo quería dejar claro esto que estamos viendo. Están viendo también, bueno, pues la unidad, por ahí algunas preguntas. Unidad 4 y 10. Ya no se hagan bolas con la tarea de Emilio Alberich. 4 y 10. Ustedes, según las ediciones, a veces hay cambios en las páginas, pero vayan a la unidad 4 y a la unidad 10, ¿verdad? Así que hay que entregar su tarea a tiempo, también les pido que sea a tiempo. Vamos también, miren, les pido que en los foros vayamos enriqueciéndonos mutuamente unos a otros, participando. Yo les pido que también, aunque no lo dice el foro, citemos alguna fuente de donde sustentamos nuestro comentario. Por lo pronto pueden usar o de una manera mixta, citando la fuente como lo cita el magisterio, como se cita magisterialmente, o también en APA, ¿verdad? Entonces, en formato APA, decir, bueno, pues yo estoy comentando esto y lo sustento en este elemento. Bien, ahora sí dejo una apertura sobre las preguntas, sobre algún elemento que no haya quedado claro o que también quisieran ustedes ahondar, sea de la primera semana, sea de la segunda semana. Lo pueden escribir o también lo pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. ¿Qué tal llevan el ritmo de la plataforma? ¿Es amable? ¿Es accesible? Creo que las tareas también pueden bajarse, van teniendo contacto con la bibliografía. Sí, además es accesible la lectura y entendible. Hasta ahora lo que ha sido la primera y la segunda semana me ha parecido bastante claro, pues la lectura y la confrontación. Gracias, Gleudi. Sí, ahora sí que yo estoy viendo que está quedando grabada, Cecilia Naranjo, este video ya está. La vez pasada, porque estaban ya algunos alumnos, pensé que estaba registrándose la llamada, pero ahora sí. Lo que iba a preguntar es con respecto al glosario, un poco sería respetar lo que concepto que aparece en los documentos, ¿no? Porque me imagino que la idea un poco es llevar la evolución que van llevando los documentos de la iglesia con respecto a los tres conceptos. Eh, Exactamente. aunque me imagino, ¿no? Que es por ahí donde va. Sí, exactamente. Cada quien va a ir haciendo su ejercicio de ver cómo se va usando un término u otro, ¿verdad? Durante todas estas 4 semanas también y en el glosario que se iba haciendo. Es decir, ustedes mismos van a ir enriqueciendo en el glosario como la evolución de los términos y cómo se van especificando de acuerdo a la fuerza que va tomando el magisterio de la iglesia. Sí, tiene toda la razón, Gleb. Vale, gracias. ¿Alguna aportación de otra persona, sino para cerrar la llamada, la clase? Queda claro que todo lo llamado catequesis tiene lo principal, ser cristocéntrico y en ocasiones solo. Atenta, Mirna Garza. También ustedes van a ver, o lo vamos a ver, eh, la catequesis y la pastoral educativa, realmente hay una diferencia, porque la catequesis tendrá, después lo dirá el director general para la catequesis de 1997, como origen, meta y fuente, la comunidad.
En el caso de las clases de religión, no se habla de que ahí se haga catequesis. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque ahora también le hablan escenarios de comunidad educativa, pero las clases de religión, pues, más bien son cápsulas de educación en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se prescinde de todo el aparato comunitario donde la catequesis se gesta, que es toda la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, eso lo van a ver particularmente por ahí en octavo, la diferencia entre la pastoral educativa y ya como más propiamente la catequesis, ¿no? Porque no es lo mismo un itinerario de un colegio que un itinerario de una comunidad parroquial o un proceso, porque los procesos deben de acompañarlos, sobre todo el nacimiento, la madurez de toda la comunidad, catequísticos, y los procesos educativos en la fe, o de educación en la fe, o de las clases de religión, pues son más como en una línea dentro de la misma pastoral educativa. Sí, los dos son procesos. El proceso tendrá que tener, el catequeta tendrá que tener la expertise para poder intervenir en procesos de, eh, de una pastoral educativa, como también podrá tener la expertise para procesos de comunidad, en una parroquia, una diócesis, o también en un convento, o donde sea, en una, tenemos aquí catequetas que trabajan para la gobernación, ¿no? Para las instituciones civiles, ¿no? En ocasiones se habla de una catequesis experiencial, pero no se cae pero se cae en el error de poner el mensaje solo pegado a la realidad, persona que lo transmite, no solo. Bueno, Blanca Cecilia, esto de las catequesis, realmente también hay una evolución, ¿no? Que ustedes lo vieron en todas las definiciones que les envié, hasta llegar a la definición de Álvarez, que es dividida como en ocho conceptos. También así conforme poco a poco digo que hubo un tiempo de una catequesis cognitiva, pues también hubo una catequesis experiencial, que es todo un rubro de catequetas que han apostado sobre la dimensión experiencial, ¿verdad? No es, no es excluyente, ¿eh? O sea, no es excluyente la dimensión experiencial de la catequesis, como tampoco no es excluyente en algunos contextos favorecer, pues ahora sí que la dimensión cognitiva, si es necesario. O sea, no es una cosa o la otra, sino conocer toda la historia del término. Puedes meter por ahí e investigar. Bien, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, intervención, pues yo les agradezco su tiempo. Saben que por la plataforma estamos comunicados por chat, trato de comunicarme inmediatamente. Agradecerles su tiempo, la experiencia de aprendizaje que hemos tenido. A las personas que quizá no han podido estar con nosotros, pueden recibir alguna retroalimentación vía chat con un servidor y sentir el seguimiento de esta primera materia de catequética fundamental número 1. Soy el padre Javier Acosta, estoy a sus órdenes, profesor del Instituto Superior de Catequética en Guadalajara, Jalisco, México. Dios les bendiga. Muchas gracias.